a coordinar este evento que estamos muy contentos de poder haberlo realizado, y desde ya agradezco a todos los que de una manera u otra nos ayudaron y nos impulsaron a que tengamos la sala llena de jóvenes colegas, y algunos casi a terminar. Vamos a iniciar con algunas palabras del doctor Glauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico del Uruguay. Bueno, en primer lugar, gracias a todos ustedes por estar acá. Es una alegría tenerlos acá, y como decimos siempre con el resto de los consejeros, esta es su casa, la casa de todos los médicos, y tienen que sentir y vivir. Las puertas están siempre abiertas, las instalaciones están para uso de todos ustedes, y bueno, una alegría poder comenzar. Esperemos que sea el primero de muchos más congresos para recibir a todas las futuras generaciones que se van dando a esta linda profesión. Así que bueno, esperemos que esto sea el comienzo de mucho más. Auguro que vamos a tener una actividad muy interesante en la cual todos nos vamos a ir nutridos y mejorando nuestro conocimiento, y fundamentalmente también aprovechar lo que llamamos los tercer tiempos, o después de los últimos lunch, para tener algunas tertulias y conversar, que también es importante siempre, y bueno, intercambiar ahí, que del intercambio nos... Así que muchas gracias por estar acá, y esperemos que tengamos una buena actividad. Bueno, comenzamos con la primera exposición. Invitamos al doctor Raúl Blanco, que nos va a hablar un poco de seguridad del paciente. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Colegio Médico, al presidente, por la invitación en este primer evento, como decían, reuniendo a colegas jóvenes, todos inquietos por comenzar la asistencia médica de esta preciosa profesión. Quiero agradecer también la presencia del presidente del Tribunal de Ética Médica, el doctor Antonio Turnes, porque la cultura de la seguridad y la seguridad del paciente está muy ligada a la ética médica. Si nosotros partimos de la base de que el colegio, que una de las funciones del colegio médico es ser el garante ante la sociedad, ¿verdad? Ante la sociedad, de que el ejercicio de la medicina se rija dentro de límites éticos aceptables y bien definidos dentro de nuestro código de ética médica, la seguridad del paciente obviamente está enredada con toda esta temática. En ese sentido, yo quisiera simplemente comenzar con algunos conceptos en lo que tiene que ver con la seguridad del paciente. Evidentemente hay muchas definiciones de esta temática, que desde el año 1999, después vamos a ver por qué, ha tomado una vigencia real, no solamente en el Uruguay, sino en el mundo entero. Y dentro de todas las definiciones que están por allí, yo elegí dos, y fundamentalmente están aquí, ¿verdad? Pero quizás el concepto más importante es el segundo, es evitar, prevenir o amortiguar todo resultado adverso, ¿verdad?, o el daño derivado de un proceso asistencial. Para lograr eso, para reducir el daño, y fíjense en el detalle, para reducir el daño y no reducir el error. El error lo vamos a cometer siempre. Somos humanos y vamos a tener errores. Lo que tenemos que reducir es el daño. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, justamente diseñando sistemas seguros que tengan barreras para prevenir ese error de alguna manera, ¿verdad? Pero el objetivo de la seguridad del paciente y de la cultura de la seguridad es reducir el daño, ¿verdad? Para el cual hay muchas herramientas para lograr ese objetivo. Evidentemente, la medicina ha ido cambiando. Muchos de los que hace algunos años que nos recibimos, hemos perdido la capacidad de asombro en cuanto a los avances tecnológicos que ha tenido la medicina a diario, ¿verdad? La época del paternalismo médico, que era cuando el médico era el sabelotodo, el único que era responsable de la asistencia médica, ha ido desvaneciéndose para otras formas de asistencia, ¿verdad? Hasta hace no muchos años, algunas décadas atrás, todo proceso asistencial se centraba en una persona, que era el médico, y alrededor de él poca cosa más. Era el que más seguía, el que tenía que decidir la terapéutica, el responsable de sus errores. Sin embargo,
la cuestión fue complejizándose de tal forma que hoy la medicina es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque hubieron avances tecnológicos y porque la medicina ya no se debe hacer en base a solamente una persona, sino que se sumaron a eso un montón de personas, de individuos con diferente formación, ¿verdad?, que constituyen un equipo asistencial, ¿verdad? Dejamos atrás entonces el médico que todo lo sabía, ¿verdad?, y lo cambiamos por un equipo multidisciplinario donde cada uno cumple una función, por supuesto con diferentes formaciones y responsabilidades, pero que son el conjunto es indispensable para que los procesos asistenciales se logren en forma exitosa. ¿Actuamos en un ámbito seguro? Una pregunta un poco rara. Estamos acá, somos todos médicos y digamos, los hospitales son seguros, los sanatorios son seguros. Y es medio paradójico, ¿verdad? Porque ¿cómo no van a ser seguros si allí va la gente con alguna dolencia y nuestra pretensión es curarlos? Sin embargo, suceden cosas y no en el Uruguay. En el Uruguay por supuesto que sí, pero en todo el mundo. Y cosas a veces que nos llaman mucho la atención. Entonces, tenemos que definir si realmente actuamos en un lugar seguro o alrededor nuestro hay un cierto grado de riesgo que debemos de alguna manera mitigar. Si partimos de la base que todos vamos a cometer errores porque somos humanos, tenemos que tener entonces claro que, contrariamente a lo que pensamos, los ámbitos donde nos desarrollamos, ya sea dentro del hospital o fuera de él, hoy la medicina se hace extramuros de los hospitales, hay medicina familiar, hay medicina lejos de los centros asistenciales, son ámbitos que tienen cierto grado de riesgo. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese riesgo? Bueno, es inevitable hablar de cuál fue el punto de inflexión de toda esta temática de la cultura de la seguridad y la seguridad del paciente. Y fue en el año 99, a punto de partida de este trabajo, Errar es humano, que fue hecho en Estados Unidos y que realmente cambió la dirección y el paradigma de lo que tenía que ver con la seguridad del paciente. Ese trabajo, muy resumidamente, revisó 30.000 historias clínicas en los Estados Unidos y encontró que casi un 4% habían tenido un evento adverso. Es decir, evento adverso es aquel evento indeseado, ¿verdad?, que pudo haber sido evitable y que es independiente de la patología del paciente. O sea, le hicimos un daño sin querer a ese paciente, obviamente con el objetivo de curarlo. Evidentemente, más, casi el 60% de esos eventos pudieron haber sido evitables. El resultado fue casi un 14% de muertes por esa causa. Si ellos lo que hicieron fue extrapolar ese trabajo de 30.000 historias clínicas a los 33 millones de ingresos que hubo en el año 99 en los Estados Unidos, y llegaron a la conclusión que pudiera haber habido casi 100.000 muertes por causas de daño dentro de los en aquel país. Esto fue una revolución porque en definitiva fue la primera confesión del colectivo médico a la sociedad. Tengan cuidado que los hospitales pueden ser inseguros y tenemos que preocuparnos de alguna manera de diseñar barreras para evitar ese daño. Sin embargo, esas cifras que son bastante importantes, estudios posteriores en diferentes países del primer mundo llegaron a la conclusión de que las consecuencias eran aún mucho más graves, ¿verdad? Y lo demostraron científicamente. Había más daño aún de lo que había demostrado el estudio de Errar es humano. Y fíjense, por ejemplo, en España en el 2005, el estudio ENEAS llegó a la conclusión de que las muertes en los hospitales eran 4 veces mayor que los accidentes de tránsito en aquel país. Estamos hablando de países del primer mundo. Obviamente, en países menos desarrollados, son vías de desarrollo, esa posibilidad seguramente es mayor. ¿Qué otras consecuencias tenemos? ¿Cuál es el costo de la inseguridad? Evidentemente, si nos eliminamos en una balanza el riesgo y los costos, cuanto más pesa ese riesgo, los costos van a ser más altos. Y vamos a estar destinando
rubros de dinero para solventar o para amortiguar, ¿verdad?, los daños que provocamos a los pacientes. No lo estamos invirtiendo en mejorar la calidad de la asistencia. Y eso es un hecho muy importante. ¿Y otras consecuencias? Evidentemente, cuando se desencadena un evento adverso y hacemos un daño al paciente sin quererlo, se desencadena un efecto dominó. Involucra a muchas personas, no solamente a la primera víctima, que sin duda es el paciente, sino también a la segunda, a la tercera y a la cuarta víctima. ¿Quiénes son? La segunda víctima es quien hace el error activo, que no pudo amortiguar por en cadena que venía desarrollándose, y es el individuo que hace el error, pero que muchas veces lo hace obviamente sin querer, y quizás porque el diseño de ese proceso asistencial está mal diseñado o están las bases adecuadas para impedir. Esa segunda víctima es ese individuo que se siente humillado, se siente preocupado, muchas veces abandonó su lugar de trabajo, y hay historias también mucho más graves, han llegado hasta el suicidio, ¿verdad? La tercera víctima es la institución que se ve afectada por un error grave en la asistencia médica. Por supuesto, al otro día salen todos los diarios y eso le hace un daño a las instituciones. La cuarta víctima es el sistema político, el sistema, en este caso el sistema nuestro, el Nacional Integrado de Salud. Es decir, a punto de partida de un error asistencial hay muchas víctimas de ese error. Y eso también es una consecuencia de la seguridad del paciente y tenemos que tenerla en cuenta. Entonces, ¿tenemos motivos para hablar de estas cuestiones de seguridad asistencial? Por supuesto que sí. Y básicamente nos basamos en tres aspectos. Los principios bioéticos, que yo no voy a hablar de... Está el doctor Cavalieri allá, que seguramente hoy nos va a explicar sobre el tema. Pero sin duda, los 4 principios básicos de la bioética están vinculados a la seguridad del paciente. No queremos hacer daño, queremos hacer el bien por el paciente. Debemos ser justos. Es justo que todos los pacientes tengan el mismo grado de seguridad en los centros asistenciales de todo el país, no en algunos, ¿verdad? Ni que hablar de la autonomía del paciente. El paciente tiene que estar informado de todo lo que se le va a hacer y de todo lo que sucedió durante el proceso asistencial. De hecho, el consentimiento informado y la información adecuada en ese proceso de relación médico-paciente es de fundamental importancia para llegar a niveles de cultura de seguridad aceptable. ¿Tenemos motivos? Sí, las consecuencias sobre los pacientes, como habíamos dicho, sobre los pacientes, sobre el equipo, los costos, la judicialización de toda esta problemática. Y por supuesto, la responsabilidad como médicos, ¿verdad?, que tenemos frente a estas cuestiones. Y fundamentalmente la responsabilidad pasa por reportar, cuando vemos un error, reportarlo justamente para tratar de diseñar barreras para que eso no se vuelva a repetir. Y reportar aún cuando no se llegue al daño. Es muy importante a veces reportar errores que uno ve durante un proceso asistencial que no llegaron a dañar al paciente, ¿verdad?, pero que seguramente después de analizarlo podemos diseñar barreras para que eso no vuelva a suceder con algo diferente. Por ejemplo, si ustedes ven que se da una novemina a un paciente y no la tenía indicada y no pasó nada porque no era alérgico, bien, uno puede decir, bueno, no es tan importante. Pues sí, es importante. Vamos a tratar de diseñar barreras para que no suceda eso, porque un día va a suceder con un fármaco peligroso y podemos matar a alguien. Ese es el concepto. ¿Qué necesitamos para cambiar? Para pasar al camino de la seguridad. Y lo primero que tenemos que cambiar es la mentalidad. Si seguimos pensando como antes, como los viejos pensamientos que teníamos, como los viejos diseños de los sistemas, vamos a tener exactamente los resultados. Entonces tenemos de alguna manera que cambiar el concepto en lo que tiene que ver con la asistencia. ¿Qué necesitamos? Y necesitamos recursos económicos. Esto va a salir dinero, pero seguramente va a salir menos dinero que el dinero que se gasta en la inseguridad. Se van a necesitar recursos económicos fundamentalmente para tener recursos humanos y materiales adecuados. La formación. Seguramente ustedes
hicieron toda la carrera y probablemente, no estoy al tanto de los últimos programas de estudio, pero probablemente en pocos lugares han hablado de seguridad del paciente. Sin embargo, yo creo que las escuelas de medicina, las escuelas de enfermería, tienen que tomar esta premisa para comenzar a formar gente y formar recursos humanos que tengan conceptos sobre la seguridad. Y por supuesto tenemos que tener actitud. Actitud es justamente lo que nosotros le llamamos cultura de seguridad. ¿Y la cultura de seguridad qué es? ¿Es la ausencia del error, como dijimos al inicio? No, no es la ausencia del error. ¿Es la mentalidad? Sí, es eso. La cultura de seguridad es el patrón de comportamientos individuales y colectivos que determina el comportamiento de un grupo o de un equipo. En otras palabras, que sucede cuando nadie nos está mirando. Es decir, tener el concepto que nos manejamos en un lugar peligroso y que tratamos de hacer las cosas de la mejor manera para evitar daños innecesarios. Todos ustedes, independientemente de la especialidad que vayan a seguir o que están siguiendo, se van a preocupar mucho de obtener las habilidades técnicas de esa especialidad. Los que siguen cirugías, anestesia, medicina interna, se van a preocupar muchísimo, ¿verdad?, por desarrollar las habilidades técnicas que su especialidad les vaya a brindar. Sin embargo, hay un montón de habilidades no técnicas que están vinculadas con la seguridad del paciente, que son personales, que básicamente se resumen en esas 4 que están ahí, que podríamos profundizar en cada una de ellas, que son la conciencia situacional, que no es nada más que tener la capacidad, ¿verdad?, de interpretar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿verdad?, de adelantarnos a lo que pueda suceder. La toma de decisiones, sin duda, nosotros vamos a tener que decidir muchas veces y vamos a tener que decir cosas importantes durante la práctica médica. La comunicación es fundamental y el equipo de trabajo, sin duda, y el liderazgo. Y un paréntesis acá en lo que es un líder. Un líder no se nombra, no se decreta. El líder es aquel individuo que hace las cosas bien y que de alguna manera le demuestra a su entorno, ¿verdad?, que las cosas se hacen de esa forma y de esa manera los demás lo empiezan a imitar. Es una capacidad personal, pero que hay que trabajarla. ¿Cuáles son las dimensiones de la seguridad? Bueno, las dimensiones son esas 3, las bases fundamentales, la organización y las herramientas. ¿Cuál es las bases fundamentales para la seguridad del paciente? Lo que dice allí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, a diferencia de cómo se ha desarrollado el tema de los errores médicos y de los errores asistenciales, es que debe ser no punitiva. Hasta ahora, y aún hoy, cuando alguien hace el error activo, muchas veces es separado del cargo, es castigado de alguna manera. ¿Qué va a pasar? Ese individuo la próxima vez que tenga un error no va a decir nada y no vamos a tener la suerte de interpretar ese error para crear una barrera para impedir que no se repita. Tiene que ser comunicativa, abierta, ¿verdad? Pero fundamentalmente no punitiva. En cuanto a las dimensiones de la seguridad, la organización, lo que habíamos dicho, el compromiso, el aprendizaje y el desarrollo del trabajo en equipo. ¿Y cuáles son las herramientas para desarrollar la cultura de seguridad? Bueno, justamente la evaluación de esos errores, protocolos y guías clínicas, el tema de reporte, como habíamos dicho, que es fundamental, las auditorías de investigación, que eso en general son las herramientas que utilizan las COSEPAS, que son las comisiones de seguridad del paciente, que por decreto ministerial, cada una de las instituciones de asistencia colectiva deben de tener en su organización. ¿Y cuáles son los cambios necesarios? Como decíamos, pasar de una cultura tradicional a la cultura moderna. Tenemos que dejar de lado quién fue que le pasó eso, sino qué fue lo que sucedió. Dejemos de estigmatizar al individuo que generalmente atrapado justamente por la secuencia de un sistema asistencial, mal diseñado. Dejemos el silencio, no ocultemos, comuniquemos, pasó esto.
investiguemos por qué, y diseñemos barreras. No hagamos la solución individual. Bueno, te pasó esto a vos, lo dejamos por acá, la próxima vez no te va a suceder. Compartámoslo con todo el equipo asistencial y tratemos de diseñar soluciones sistémicas. Es decir, cambiar la dirección, ¿verdad?, de la interpretación de esta cuestión. Entonces, un poco para ir terminando, todos estos cambios necesarios son justamente para tratar de interrumpir ese efecto dominó que habíamos dicho al inicio. Ese efecto dominó que le hace daño no solamente a una persona y a su familia, sino a todo el entorno asistencial. Tenemos que lograr comprender que la asistencia no depende solo del esfuerzo personal, individual, sino que depende de un sistema complejo que se tiene que adaptar a cada lugar en tareas bastante difíciles como es la asistencia médica. Y seguramente van a tener que doblar la cabeza para leer este diapositivo, pero justamente es lo que queremos transmitir. Tenemos que aprender a mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Muchas gracias. Queremos dar un pequeño presente a Raúl como uno de los expositores que colaboró con este proceso. La verdad que es importante aclarar que todos los expositores también vienen de manera honoraria y eso es muy importante para nosotros. Bueno, el colegio, humildemente, era honorario. Sí, te acabamos de avisar ahora, por eso estamos presentes. La verdad que yo también me entero que era honorario, pero bueno, haremos el mejor esfuerzo. Bueno, pensamos que en la organización de este evento el tema arritmias, que es un núcleo delirante mío, tenía que estar acá para ayudarlos un poco en comprender esas rayas que van rápido, que si son anchas, si son finas, como fuere. Tendrán que comprender que también en media hora es muy difícil, pero a mí me interesa 3 o 4 conceptos importantes que ustedes se lleven hoy. Bueno, mi nombre es Federico Machado, soy cardiólogo, ecocardiografista, soy secretario del Consejo Regional del Colegio Médico, trabajo en la Facultad de Medicina de CLAE, en la Asistencial Médica de Maldonado y en el Sanatorio José Mautone. Y bueno, vamos a tratar de hacer algo que esté bien ágil para ustedes y no se aburran. En un lugar que fui a comer hace un tiempo, había una leyenda que decía: en toda empresa tiene que haber un poco de locura, y creo que sí. Y quienes me conocen saben que uno es un poco loco, y esto salió de una locura también, de una conversación con un amigo cercano, y hoy estamos acá disfrutando de todo esto y sigo muy contento de ver la sala llena. La segunda pregunta, ¿por qué no? También soy de los que, y todo, lo transmito, el por qué no. Tenemos que plantear objetivos y decir por qué no, trabajar, planificar y bueno, y por qué no, porque sí se puede. Sin duda que agradecer a todos los que de manera desinteresada están acá, que trabajaron en su casa para representación, para dejarle algo a ustedes, que son el doctor Guido Berro, el doctor Liñares, el doctor Cavaliere, el doctor Blanco, la doctora Baucha que viene en la tarde, el doctor Marcelo Cabrera y algún otro más que me estoy olvidando. Y bueno, yo traía acá, para alguien que se anime, ahí 34 años sin factores de riesgo, cursando estrés psicoemocional, consulta por palpitaciones, tiene leve disconfort torácico, no tiene elemento de falla cardíaca y tiene una PA de 90-60 y se encuentran con esto, en la móvil, en la policlínica. Alguien que levante la mano y que diga: ¿y esto qué es? Solamente qué es, no qué le hago. Están todos tímidos, vamos. Primero va rápido, ¿verdad?
por lo cual es taquicardia. Segundo concepto grande, el complejo fino. Ya con taquicardia de complejo fino ya me alcanzaría inicialmente, para después intentar con 2 tips bien interesantes para empezar a separar las 7 entidades que tenemos que pensar en una taquicardia de complejo fino. A ver si en esta alguien se anima. 74 años, la doña diabético, sin historia funcional previa, consulta por mareos, palpitaciones de la mañana de hoy. ¿Estoy muy intimidante? Perfecto, flúter, impecable. Tenemos el serrucho, los dientes de sierra o como fuera en cara inferior claramente. Es un flúter de bloqueo AB variable, porque no es regular, sino que el nodo auriculoventricular cada 2 impulsos deja pasar 1, cada 3, 1. Pero el distintivo es la onda F en cara inferior. Y después tenemos a la doña, que hipertensa de larga data, que está con una disnea de esfuerzo desde hace meses, muy angustiada por la disnea, sin elemento de falla cardíaca y se realiza un electro. ¿Y este qué les parece? ¿Regular o irregular? ¿Tiene P o no tiene P? Perfecto, ya se definió, es una FA y seguimos adelante. Perfecto. Este es un algoritmo que está bien bueno. Sepan que si esto se practica, todos los misterios de esto se va y desaparecen. Yo quería arrancar primeramente con esto, cuando tenemos una de las barras verticales, ¿verdad? Contamos 300, 150, ya lo deben saber, pero lo repetimos. 175. Y el número 3 es otra cosa interesantísima. El número 3 tiene su simbolismo particular, pero siempre en la vida tenemos el número 3 prácticamente en todos lados. Y acá nos ayuda en lo siguiente. Si nosotros tenemos de la primera raya vertical 1, 2, tenemos 100. O sea que ahí hablamos de taquicardia, si es más de 100 o menos de 100. Tenemos 3 cuadraditos de los grandes. Pero además el QRS, cada cuadradito este que vale 0,04 segundos, se define un QRS ancho mayor a 0,12. Son 3 cuadraditos. O sea que con el número 3 definimos la taquicardia, con el número 3 decimos, es una taquicardia de complejo fino, porque es menor a 3 cuadraditos chicos, o es una taquicardia de complejo ancho, que es una con más de 3 cuadraditos. Dentro de las taquicardias de complejo angosto o complejo fino, como lo vimos acá, tenemos regulares e irregulares, ¿verdad? Y a ver cómo seguía esto. Sí. Eso es otra cosa. Que ahora vamos a ver cómo con 2 simples observaciones nos vamos a parar mejor frente a una taquicardia de complejo angosto. Y me dirán, ¿qué tiene que ver esto? Porque yo de arritmia puedo hablar todo el día y toda la tarde y seguramente sigo hablando de noche y aburriendo a la gente. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes se lleven esto para su casa. ¿Esto qué es? Un infarto silviano extenso, ¿verdad? Una persona que estaba bien y un buen día, ¡pum!, cambió pronóstico, aumentó la mortalidad, la morbilidad, etcétera, etcétera. Yo quiero que esta imagen se la lleve porque yo de lo que voy a hablar ahora, sobre todo voy a insistir en la fibrilación auricular de Flutter. Que 2019 tenemos que hacer anticoagulante, porque si nosotros no anticoagulamos a la gente, por el miedo a algún sangrado, después va a pasar esto. Bueno, esa es una escala comunitaria en Estados Unidos, que habla de la caída del surco, que habla de la pérdida de fuerza, de si habla con dificultad y el time del tiempo, ¿verdad? Estas son enfermedades tiempo dependiente, como el infarto, y ahora por suerte en cada centro, en muchos centros se tienen los trombolíticos, ¿verdad? Para algunos tipos de seleccionados de infarto, que cambia el pronóstico tremendamente. Ahí lo tienen, y sigo, así no me extiendo mucho. Sigo con Federico, no seas alarmista. Federico es realista, simplemente. Y miren lo que sucede. Aumenta por 5 veces el accidente cerebrovascular en la fibrilación auricular. Aumenta por 3, 4 veces insuficiencia cardíaca
3 veces por hospitalización y duplica la muerte. Entonces, cuando no es que sea abogado, pero uno se enfrenta a un paciente que tiene un riesgo embólico, está obligado a balancear el riesgo embólico. Chad-Vasc es otra cosa que quiero que se lo lleven. Fibrilación auricular y flúter es Chad-Vasc, es mayor o igual que 1 anticoagulante. Y yo creo que eso es lo más importante de hoy. Es lo más importante. La aspirina, no, me quedo corto. No estoy haciendo bien por mi paciente, el resultado va a ser espantoso. Y después por el otro lado tenemos alguna escala de sangrado, como el Hasbled. Habitualmente los pacientes de alto riesgo embólico son pacientes de alto riesgo hemorrágico. Y bueno, y ahí ver en el riesgo-beneficio, tomar la mejor decisión por el paciente. ¿Con qué lo anticoagulo? Con lo que tenga. Si tengo warfarina, warfarina. Desde 1956 se usa la warfarina y bueno, y todavía anda en la vuelta. Si tengo anticoagulantes, bueno, de los nuevos anticoagulantes. Y si tengo apixaban, rivaroxaban, dabigatran, lo utilizo. Pero siempre anticoagulación. Fibrilación auricular es igual a Chad-Vasc, y si Chad-Vasc es igual mayor o igual a 1, es anticoagulación. Salvo que, bueno, el paciente no quiera, pero hay que explicarlo. Entonces, bueno, acá tenemos algunas taquicardias, ¿verdad? Tenemos taquicardia auricular, allá, el flúter por acá, una taquicardia por una vía, y bueno, la otra por la vía, pero que circula de manera inversa. Me quiero detener en 2 segundos en este que claramente lo identificaron. El flúter y la fibrilación auricular en la foto que vimos es igual. O sea, el riesgo embólico que tiene el flúter, sea propio por el flúter o por asociación con fibrilación auricular, es el mismo. Por lo cual, fibrilación auricular, flúter, Chad-Vasc, anticoagulación. ¿Sí? Para reforzar el concepto. Bueno, dentro de las taquicardias, ahora tratar de ir un poquito rápido con el algoritmo de los regulares o irregulares. Fíjense que una taquicardia supraventricular, regular o irregular, lo mido. No canchereen con la vista, como nos pasa a todos. Estoy irregular, regular. En frecuencias rápidas o lentas, el ojo no está preparado para discernir si es regular o irregular. Y uno agarra un papelito, marca 3 complejos, regular o irregular. Si es irregular y no tengo P, es una FA. O si es irregular, con una onda F, es un flúter de bloqueo variable. Y ahí es bien interesante porque con estos 2 tips, si tengo P o no tengo P, es regular o irregular, yo voy a dividir las 7 entidades de taquicardia complejo fino. Y se terminan los misterios, créanme. Entonces, si medimos regular, nos vamos para un lado o para el otro. Y después tenemos que buscar la P. Capaz que otro día hacemos algo para ver cada entidad en particular. Quería agregar una cosa interesante. Primero quería compartir esta foto de una tapa de Escalera del Cielo del Zeppelin, que está muy bueno. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Taquicardia supraventricular y algoritmo de tratamiento, para que se lleven algo del tratamiento de la supraventricular. Regulares estamos hablando ahora, ¿verdad? Regulares. Como siempre, cualquier arritmia, otro concepto importante con repercusión hemodinámica, es choque. ¿Sí? Repercusión hemodinámica lo definimos no solo por hipotensión, ojo, es otra cosa importantísima. Si tiene signos de bajo gasto, si tiene insuficiencia cardíaca símil, edema agudo pulmón, si tiene ángulo, el contexto está frío, el hipotenso, está chocado. O sea, cualquier taquicardia con eso, no me pongo nada. Está algo de cardiofibrilador y lo tengo que chocar. ¿Sí? Si no tiene repercusión hemodinámica, se nos complica porque tenemos que pensar. Puede también decirlo más fácil. Entonces, si no tiene repercusión hemodinámica, lo primero son maniobras vagales. Y bueno, puede no tener modificaciones, puede haber algún grado de bloqueo AB. Voy a seguir rapidísimo porque ya están mirando los relojes. El segundo paso
si frente a las maniobras basales no pasa nada, es adenosina. Y acá, para los que ya me escucharon el otro día, me va a decir de vuelta, no estoy obligado a decirle a todos ustedes, y todavía que estoy contento de la juventud. Acá tenemos que seguir sin adenosina. 6 segundos de vida media. O sea, después que le pasa la adenosina, a los 6 segundos, una enzima se la come y no hay más adenosina en el organismo. Entonces, si yo pienso 6 segundos de vida media, el efecto adverso que me puede hacer va a ser en 6 segundos. ¿Saben por qué le insisto esto? Porque nosotros venimos de que la adenosina es un cuco y que mejor hacerle amiodarona y mejor hacerle alguna otra cosa. Entonces, por ejemplo, la amiodarona, que es muy buena y a veces hay que usarlo, tiene una vida media larga, tiene una absorción errática y tiene efecto en varios canales iónicos. ¿Ya? Entonces digo, adenosina. ¿Con cuánto arranco? Con 2 ampollas. Y si no revierte, 3 ampollas. Y atrás se le pasa 20 de suero y se le explica al paciente que capaz que se siente mal. Capaz que no. ¿Ya? Y bueno, y alguno le dice, che, pero mirá que capaz que va a salir con una sistolía transitoria, 5 segundos. Y después retoma, porque va a retomar. ¿Ah? Sepan que lo más seguro, si algún día lo hacen, es una satisfacción enorme porque uno resuelve el paciente. ¿Ah? Y bueno, lo segundo, en la segunda línea tenemos los calcio antagonistas. Nosotros tenemos disponible el litiazem. ¿Ah? Cuando hay que hacerlo el litiazem se hace en bolo, son 25 miligramos la ampolla, se hace en bolo lento. ¿Ah? Y después tenemos otra opción, que a mí también me encanta, pero seguramente no la van a necesitar para este tipo de arritmias. ¿Ah? La cardioversión eléctrica externa, si yo por ejemplo les digo, ¿es más exitosa la cardioversión eléctrica o los fármacos? ¿Quién levanta la mano por cardioversión eléctrica? Éxito. O sea, yo tengo 100 pacientes y los cardiovierto eléctricamente, y por el otro lado tengo 100 pacientes y los cardiovierto con fármacos. ¿Cuál es más exitoso? ¿El fármaco? ¿Quién va por los fármacos? ¿Quién va por la electricidad? Ah, exacto. Tenemos que ir todo por la electricidad. Este es otro paradigma que hay que romper. Cuando yo empecé a hacer cardioversiones allá en Maldonado, los ojos eran como el búho de Tamayquén, que se iba haciendo así, cada vez así. Y ahora es algo normal, que se hacen cardioversiones. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la efectividad es altísima y los efectos adversos prácticamente son mínimos. Si uno maneja vía aérea, si uno sabe ventilar al paciente, si uno conoce el hipnótico, lo hace bien, son mínimos. ¿Ah? Disculpen que esté pesado con el pobre señor que seguramente está muy embromado por ese infarto extenso. No definir la fibrilación auricular, esto en todo caso después vemos cómo se lo mandamos por mail, pero bueno, ritmo irregular sin onda P, se define y listo, está fibrilado, chau. Asociado a muchas enfermedades, como ustedes ya saben, hipertensión, diabetes, obesidad, miocardiopatía, bla, 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 bla. Otro concepto que quiero que se lleven. ¿Ah? El pronóstico, que ya lo vimos, acá habla de que uno dobla la tasa de mortalidad, agrava el pronóstico, pero lo que tenemos que pensar siempre es cómo agrava el pronóstico con la embolia sistémica, por eso tenemos que anticoagular a los pacientes cuando tiene indicación, y el desarrollo o empeoramiento de la difusión ventricular. Por eso a los pacientes tenemos que ponerle algo que frene el nodo. Si tengo beta bloqueante, tengo calcio antagonista. ¿Ah? ¿Por qué? Porque recuerden que toda arritmia rápida puede generar una taquimiocardiopatía, ¿ah? Y terminar con una fe disminuida, con lo que eso implica, ¿verdad? Bueno, algún otro dato, esto está, miren acá, el riesgo de accidente vascular en FA valvular 17 veces más de hacer una ACV o 5 veces en FA no valvular. ¿Ah? Se estima que 1 de cada 5 ACV se atribuye a esta arritmia.
Por ahí cuando Brede dice que la vedette del ACV es la FA, horrible, ¿no? Pero es así, ¿no? Muchas veces se encuentra. De la etiopatogenia voy a pasar volando. Podemos también de filiación auricular, hay quienes pueden hablar todo el día. Con respecto a, miren por acá, de este lado tenemos la paroxística, la persistente y la permanente, de acuerdo al grado de sustrato que tengamos, o sea, de acuerdo al grado de enfermedad auricular que nosotros tengamos, ¿verdad? Si hay una dilatación de la aurícula izquierda, hay mucho disparador, hay mucho iniciador, ¿ah? Y del otro lado, en lo paroxístico, son personas jóvenes que por aumento del tono vagal o por aumento del tono simpático o frente a ciertas situaciones, ingesta de alcohol, etcétera, pueden hacer fibrilaciones paroxísticas, ¿tá? Pero esto vamos a seguir un poquito rápido. Ausencia de onda P, ritmo irregular, FA. Sigo. Pero a veces se puede complicar, porque podemos encontrar alguna y decir, che, pero me queda la duda. Entonces acá en los diferenciales, que no se les rompa la cabeza, ¿ah? Tenemos que pensar y decimos, bueno, causa de taquicardia complejo fino irregular, taquicardia auricular, puede ser irregular, pero tengo onda P. En la FA no voy a tener onda P, ¿verdad? Onda P en la taquicardia irregular va a ser diferente a la sinusal, porque no sale del techo de la aurícula derecha, sale de algún otro lado. ¿Ah? Taquicardia auricular multifocal, habitualmente en el respiratorio, ¿verdad? Pero voy a tener P, con más de 2 morfologías diferentes. Y a veces el flutter, cuando es un flutter atípico o algo, puede verse, sobre todo con el que conduce de manera variable, si la onda F no es bien identificada, puede confundir. No se calienten porque FA y flutter el manejo es el mismo, ¿tá? Es puramente una disquisición diagnóstica. Y recordar que estas arritmias, estas tres, suelen cursar respuesta ventricular rápida e irregular, ¿tá? En el caso que les quede la duda, hacemos maniobra de Valsalva, aumentamos el tono vagal en el nodo AB, bajamos la frecuencia y vemos qué pasa. Y si les queda la duda, agarran 2 ampollas de adenosina y le hacen. Pero no es porque a mí me guste tanto, sino que está escrito en realidad la indicación de la adenosina es diagnóstica y terapéutica. O sea que si a ustedes les queda la duda, pueden hacer adenosina con un rango de seguridad importante y bueno, y ver qué pasa después con eso, ¿verdad? Rápidamente, la clasificación de la FA, de primer inicio, paroxística hasta las 48 horas, persistentes, mayor a 7 días, persistente de larga la data y permanente. No es adecuado para el manejo del paciente en la emergencia, ¿verdad? Pero bueno, es una clasificación que se tiene por ahí. Otra cosa importantísima, 48 horas, eso se lo tienen que llevar también. A partir de las 48 horas empiezan a formar trombos en la orejuela izquierda habitualmente. O sea que si yo tengo una fibrilación auricular menor a 48 horas, voy a tratar de revertirlo. Y si yo tengo una FA mayor a 48 horas, voy a tratar de anticoagularlo, controlar el ritmo y después ver una cardioversión en diferido. Eso es bien importante. Bueno, les puse ahí un Dalí de 1931, por el tema del tiempo. Manejo en la emergencia, bueno, grado de sintomatología del paciente, la estimación de riesgo del ACV. Ahora tenemos algo impresionante que ponemos en cualquier ponemos Chatbus Calculator, le ponemos y nos calcula el riesgo, es algo maravilloso. Nos dice si anticoagule, no anticoagule y qué riesgo tiene el anual. Pero sepan que un Chatbus de 3 anda en un 3,5%, un 4 anda en un 5% de riesgo de hacer accidente cerebrovascular. Bueno, el análisis de la dosis de derivaciones en busca de signos de cardiopatía estructural y sobre todo esto, el tiempo. Porque todo esto van a buscarlo, van a ver, pero el tema del tiempo. Porque si yo tengo que preguntarle al paciente, no dejar de preguntarle a ver desde cuándo está con síntomas. Si está desde ahora de mañana y ayer no tenía, bueno, es una FA aguda, ¿verdad? Bueno, actuaremos de una manera o de otra. Que si es la otra señora que hace meses que está con eso, con palpitaciones, con falta de aire, que no sabemos, que puede ser una FA de inicio incierto. Bueno, ahí está el riesgo de cardioembolia, pericardioversión, que es muy bajo antes de las 48 horas. ¿Ah? Y
Y bueno, y sigo con esto. Se le asigna, como ven ahí, se le asigna a la edad, a los factores de riesgo, sea la diabetes, si tuvo una IT o un stroke previo, presencia de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, ¿ah? Se le va sumando. Esto vamos a seguir de largo con esto. Tiempo de inicio de arritmia nuevamente, 48 horas. Me faltó la foto de un reloj con 48 adentro. ¿Ah? Y bueno, esto es otra cosa a recordar importante, ¿no? Los pilares del manejo de la FA son 4. Paciente inestable, se choca. No se pregunta nada. O sea, taquicardia mayor a 100, sea como sea, inestable, se choca. Y después hay que tratar de mantener el ritmo sinusal, por eso van a ver que algunos pacientes después de cardioversión o algo se le pone propafenona, flecainida, amiodarona, sotalol, que son fármacos que tienen propiedad de tratar de mantener el ritmo sinusal. El manejo agudo de la respuesta ventricular y bueno, y la prevención de la cardioembolia, recordar esas dos cosas importantes. ¿Ah? Entonces hay un cuadrito bien sencillo. Si tengo repercusión hemodinámica, no pienso. Después preparo el mate y veo si lo hice bien o no, pero lo tengo que chocar. Si no tiene repercusión hemodinámica, inicio menor a 48 horas, cardiovasión eléctrica o farmacológica. A ver, una F aguda, capaz que es secundaria a una infección. Tengo que descartar el desencadenante, descartar que tengo un pico hipertensivo. Y mientras pasa eso, perfectamente se le puede colgar un par de amiodarona, como ven. ¿Ah? Y recordar otro número importante, el 50% de la FA aguda revierten espontáneamente en las primeras 24 horas. O sea, ¿ah? Pero siempre buscar un desencadenante. Si el inicio es mayor a 48 horas, CHA2-VASc y control de frecuencia. Recordar nuevamente, embolia y manejo de la frecuencia son las dos variables que determinan el pronóstico de nuestro paciente. ¿Ah? Y bueno, para el control de frecuencia, las situaciones especiales en embarazo y eso, si no tiene cardiopatía, beta bloqueante, diltiazem digoxina. Si tiene insuficiencia cardíaca, bueno, amiodarona digoxina. Y para lo respiratorio, los calcioantagonistas. Este es un de Hot Café que básicamente lo que dice, si nosotros tenemos bien anticoagulado al paciente y lo tenemos con un ritmo adecuado, la variable dura, como es mortalidad de infarto, es la misma que el otro que se revirtió a ritmo sinusal. O sea, no es tan malo tener una FA si la FA se nos queda, pero tenemos que anticoagular y tenemos que bajar la frecuencia. ¿Sí? Bueno, nuevamente con esto, recordar si ve o no la onda P, si es regular o regular. Dentro de las regulares, recordar que el primer paso son las maniobras vagales. El segundo paso, por favor, adenosina. No creo que lleguen a esto, diltiazem. Recordar lo otro de la terapia eléctrica, cuando haya que hacerlo, se hace y es sumamente seguro, ¿no? Entonces, volvemos a rápido, ya estoy terminando, quedan 3 o 4. Femenino, 34 años, sin factores de riesgo. ¿Es regular? ¿Impresiona regular esto? Impresiona, ¿verdad? ¿Ven la P? No, perfecto. ¿Ah? Después por ahí, capaz que el año que viene nos animamos a organizar un curso de electrocardiografía para ustedes, ¿ah? Que me parece que estaría bien bueno, y ahí sí, ahí era el hueso con esto. Pero bueno, es una taquicardia complejo fino sin PR regular. Perfecto. Ese ya lo sacaron, pero miren qué interesante. Una historia funcional previa de la mañana de hoy. ¿Se entiende? ¿Ah? ¿Cuánto pesa el preguntarle al paciente? ¿Cuánto pesa tener ese dato que está arriba de la mesa y a veces por apurado no lo... pero otra cosa, si decimos que CHA2-VASc tiene 74 años, de 65 a 75 es un punto, hipertenso es otro punto, diabético es otro punto, 3. O sea, este paciente
¿Ah? ¿Se puede cardiovertir en la puerta? ¿Se puede intentar cardiovertir? Sí. Se puede, bueno, no me animo a cardiovertirlo, te va para la casa, control de frecuencia, anticoagularlo, por favor, Chadvask de 3. Pero esta doñita viene de larga data y no tengo claro desde cuándo estoy con síntomas. Miren, relata disnea de esfuerzo de hace meses con episodios de palpitaciones. Este es el otro extremo, una FA de inicio incierto, en la cual vamos a hacer el ejercicio nuevamente. 77 años, ya 2. Hipertensa, tiene 3. Mujer tiene 4. Esta señora anda en un riesgo tremendo. ¿Ah? Por lo cual, bueno, se va con la anticoagulación, se va con un control de frecuencia, beta bloqueante o calcio antagonista, y dentro de 20 días se le manda un eco, 20 días, un mes, se busca la posibilidad de cardiovertir a esta señora y sacarle la fibrilación auricular. Y increíblemente estoy terminando y no han bostezado. Para llevar a casa. ¿Está? Está claro, ¿no? Les quedó claro, ¿no? Chadvask. FA, Flutter, Chadvask. Sí o sí. Y hay que, ustedes que son jóvenes, que es lo que yo le digo a mis alumnos del CLAE, tienen que empezar a registrar la historia. Cuando lo escriben, es decir, paciente tanto años, Chadvask tanto. Es algo que está buenísimo. Como algo automático para empezar a hacerlo, que agrega mucho valor al otro colega, al documento que uno está dejando, y que el otro es un dato bien importante. ¿Con qué lo anticoagulo? Con lo que tenga. Ahora, por suerte, los nuevos anticoagulantes, que tienen mayor seguridad por evidencia científica internacional, están más disponibles, con tickets diferenciales en diferentes mutualistas, y lleva a que el paciente no se controle una vez por mes, una vez a mes y medio, o sea que, bueno, también hay que conversarlo con el paciente eso, ¿no? No se olviden de la dosis, por favor, que no mata a nadie. La bondad de la electricidad. Y ahora la pregunta será, ¿y esto qué tiene que ver, no? Está difícil. ¿Qué tiene que ver la arritmia con esto, no? Que estos señores solos es como le pasa a Messi en la selección. No hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque no hay equipo. Y bueno, y yo vivo allá en Punta del Este, pertenezco al Consejo Regional Este, en el cual tenemos una visión de equipo. Y bueno, Luigi Cavalieri, que es el presidente, que ahora después va a hablar algo de bioética, que se lo va a hacer no aburrido. Winston Cabrera, Wilfredo, Daniel, realmente somos un equipo, que nos distribuimos tareas y que bueno, y que estamos trabajando como equipo. Estamos haciendo muchas cosas, por lo menos intentando. Y bueno, y acá tenemos otro equipo en una jornada de reflexión. Y como ven, otro concepto, pero bien importante, es el trabajar en equipo. Y nosotros desde hace un año, en el colegio médico, por suerte, hubo un cambio de visión, y el trabajo es en equipo y con todos. Así que bueno, ese es el último concepto que quería convidarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vení. Bueno, a continuación, un amigo, el doctor Marcelo Cabrera, que es emergentólogo, es compañero bueno, fuimos compañeros de guardia de alguna manera, y los dos somos instructores en resucitación cardíaca, que pertenecemos al programa CERCA allá en Maldonado, y bueno, una alegría tenerlo acá, que les va a hablar de algoritmos de PCR. Vale. Gracias, Federico. Gracias al doctor Glauco, del Colegio Médico, por invitarme. Soy el suplente de Federico en la Regional Este. Y bueno, me pidieron que hablara de este tema, algoritmos
el paro cardiorrespiratorio. Vi que algunos ahí les dio algún ritmo Federico y algunos lo identificaron. Me gustaría saber quiénes de los que están acá son médicos recibidos. Levanten la mano los médicos, por favor. Bien, buenísimo. Sin título. Los que todavía no son médicos, levanten la mano los que todavía no son médicos. Bueno, hay un practicante, hay eternos, bien, buenísimo. ¿Quiénes son de Montevideo? Bien, ¿y quiénes son del interior? Bien, bárbaro. ¿Hay algún extranjero? Bien. Bueno, les voy a mostrar les voy a pedir ayuda para identificar, les voy a pedir ayuda para identificar unos ritmos. No es difícil. Pero los que son médicos, los que ya están recibidos, ¿quiénes están trabajando? Levanten la mano los que ya están trabajando. ¿El resto no trabaja? Bien, vamos arriba. Bueno, buenísimo. Entonces viene bien la charla esta. A ver si me ayuda la computadora. Bueno, ¿qué ritmo vemos ahí? A ver, ayúdenme. FB, bien, buenísimo. ¿Parece que? Sí. ¿Este? ¿Qué es? ¿Está organizada? ¿No? Una FB. Ah, es una FB también. Esta. Bien, buena pregunta. Bien. Si te digo que no tiene pulso. Bien. No, gracias. Esta. Misma pregunta. Bien. Si tiene pulso. Si no tiene pulso. La tienen clarísima. Voy a dejar de verla. Mostrar esta. Esto. Bien. Está clarísima. Acá. ¿Qué hay de esto? Buenísimo. Y les voy a... Esto. ¿Qué es eso? Bien. Bueno, y esto viene a cuento de una paciente que tuve hace como 18 años que me recibí. Me recibí sin hacer, no existía la CLE, en Uruguay existía, pero era muy, no todos los médicos nos recibíamos, salíamos con capacitación cardiovascular avanzada, que hoy casi todos salimos con esa capacitación. Soy de San Carlos, les cuento, del interior, me recibí en Nudelar. Mi primer trabajo fue de médico en puerta de emergencia. Me tocó ir a un pueblito del otro lado del Uruguay, me tocó ir de Maldonado, de San Carlos, viajaba a Soriano. No voy a decir pueblo para no, pero me tocó en un hospital de BDH médico, en un lugar donde era 2 enfermeras y el médico guardia. Y en el pueblo habían solo 3 médicos. Y me tocó esta paciente a las 11 de la noche, me lleva una paciente de 60 años, dolor opresivo, disnea, sudoración y electro. Macho infarto tenía, señor. Peligro, macho infarto, perdón el léxico. ¿Qué hago?
Seguí con ella, rápido, corriendo, una especializada. Bueno, la especializada, 1 hora y media demora en llegar. El CTI más cercano, Mariel o Paysandú. Antes de 4 horas no iba a llegar al CTI. Me dice la coordinadora, doctor, valore hacer estreptoquinasa. ¿Cómo se come eso? Ponga 500 hidrocortisona, ponga una ampolla de estrepto en el 100 de suero y pásala en 30 minutos. Y bueno, coordiné la especializada, coordiné el CTI y empezamos con el estrepto. El monitor, no saben lo que era. Todos esos ritmos que les mostré, creo que los de todos colores. Me pasaba de un ritmo para otro, era rápida, era lenta, era ancha, era regular, era irregular, una cosa espantosa. No sabía qué hacer. La enfermera vio que tenía un susto bárbaro y llamó al cardiólogo de guardia. ¿Cardiólogo de guardia? No, mentira, no había cardiólogo de guardia. Llamó al cardiólogo del pueblo que no estaba de guardia. Aparece el cardiólogo y dice, ven mijo, ven, ayuda a este gurí que tiene un cagazo bárbaro. Estamos grabando. Bueno, perdón. ¿Qué hizo el cardiólogo? Apagó el monitor. Apagó el monitor. No mires al paciente, Marcelo. No mires al monitor, Marcelo. Mira al paciente. ¿Ah? Y fue lo que hice. Mira si está con dolor, si está con disnea, cómo satura, oxigenalo, calmarle el dolor, controlarle la presión. Y bueno, llegó la especializada y se lo llevó. Pasó la estreptoquinasa. Pero me dediqué a ver el monitor. El cuento no termina feliz porque al otro día, seguía de guardia 3 días, iba a ese pueblo. Al otro día aparece la enfermera y dice, doctor, ¿se acuerda de la paciente que mandó anoche para el CTI? Sí, ¿cómo está? Se murió, la están enterrando, la están velando a Carla. Pero bueno, es un cuento trágico que me pasó. Nos pasa cuando en nuestras primeras experiencias como médico, trabajar en lugares a veces que no hay un médico atrás, con experiencia, con respaldo. Hoy salimos formados de facultad, pudiendo identificar estos ritmos y pudiendo saber cómo tratarlos, ¿sí? Tenemos más solvencia. No se asusten cuando agarren la primera guardia, no les va a pasar esas cosas. Es la anécdota. Perdón. Me invitaron a hablar de estos ritmos. A ver, Fede, acá. Es más fácil que lo de Federico porque son... Hablar de resucitación cardíaca y cómo hablar de estos ritmos, ritmos desfibrilables y no desfibrilables, estamos hablando de ritmo de paro. El paciente está muerto. Un paciente que no responde y que no respira y que lo tengo que ir a identificar, son los ritmos que muy bien lo identificaron ustedes. Y acá tenemos que hablar del concepto de resucitación cardíaca. Resucitación cardíaca básica y avanzada. Algo que todos debemos saber y todo el equipo asistencial debe saber este concepto. A nivel del mundo, un montón de organizaciones se preguntan cuál es la mejor forma de responder a estas emergencias. Y bueno, ustedes saben que la resucitación, la Asociación Americana del Corazón, entre otras, nucleadas por el ILCOR. Las guías están en internet, las podemos bajar, todas las conocemos. Las últimas son de 2015 y hay una actualización de octubre del 18. Ahí tenemos, las conocen, ¿no? Están en internet. Bueno, Uruguay, respecto a la resucitación cardíaca y a la muerte súbita, tiene una ley, la ley Salvacorazones, que habla sobre los desfibriladores y la capacitación y entrenamiento a la comunidad. Hacer resucitación cardíaca de alta calidad implica hacer un buen masaje cardíaco, presionando rápido, fuerte el tórax, en forma ininterrumpida, evitando interrumpir las compresiones. Esto vamos rápido, que ya lo saben. Sabemos que el masaje cardíaco hecho de alta calidad logra hacer un
15, un 20% del trabajo del corazón, y eso es importante para permitir un flujo de sangre al cerebro y al corazón. Esto es importante, la recuperación espontánea recuperación espontánea de la circulación está relacionada con la presión de perfusión coronaria, ¿sí? Necesitamos tener un buen flujo de sangre durante la resucitación para los éxitos en la misma. Cuando empecé a capacitarme en resucitación cardíaca, me enseñaron que había que comprimir 5 y dar una ventilación. Luego 15, luego 30. Estamos viendo que el masaje cardíaco continuo permite una presión de perfusión cerebral y una presión intraórtica que logra mejores resultados a la desfibrilación. Esto lo saben también, que la de éxito, supervivencia, depende del tiempo. Cuanto más tiempo pasa, las chances de éxito decaen. Por eso debemos diagnosticar rápido si es una arritmia desfibrilable, si es un paro en FB, para desfibrilarlo. Y acá quería contarles un poquito un trabajo de investigación que hicimos en Maldonado. Esto es nacional, supervivencia de los ritmos desfibrilables en el paro cardíaco extrahospitalario. Hicimos una análisis en Uruguay. Maldonado, un análisis de 12 años, el doctor Federico Machado. Con él expuse trabajo en el Congreso de Cardiología del año pasado. ¿Y qué pasa con qué encontramos en el análisis de los paros cardíacos extrahospitalarios que atendieron una urgencia móvil de Maldonado? Se asistieron en el trabajo 347 pacientes, más hombres que mujeres. El tiempo de arribo de la emergencia móvil fue de 7 minutos, andábamos rápido, andamos bien. Los cardíacos hospitalarios se presentaron en el hogar en el 8% y en la vía pública en un 17%. Tuvimos pacientes que fueron asistidos con DEA, y de los datos que recabamos, el paro cardíaco al arribo en asistolía, tenemos el número ahí, creo que es un 67%, se me fue la gráfica, ¿está ahí? 56%, ahí está, 56% de los paros fueron en asistolía, ¿sí? Un 30% fueron en fibrilación ventricular y un 13% en actividad eléctrica sin pulso. Eso fue lo que encontramos en la serie que estudiamos en Maldonado. El 44% recibió desfibrilación en un promedio de 3,5 desfibrilaciones por paciente. Ustedes se preguntarán por qué el 94%, porque algunas logramos llevar alguna asistolía a ritmo desfibrilable. Bien. La supervivencia al ingreso hospitalario en la serie nuestra fue de un 21%. Algunos datos, paso esta gráfica, pero lo más importante es que los ritmos desfibrilables tuvieron mayor sobrevida al ingreso hospitalario. Estos fueron los números en la asistolía, la sobrevida al ingreso hospitalario del 12%, en la actividad eléctrica sin pulso el 21%, fibrilación ventricular el 37% y taquicardia ventricular el 100% de las que asistimos. Traigo un poco esta colación para saber que los ritmos desfibrilables tienen mejor supervivencia al ingreso hospitalario. Y estos son datos nuestros, uruguayos. Bien. Vimos en nuestras conclusiones de ese trabajo que los hombres presentaron edades menores que las mujeres. El ritmo más frecuente al arriba del equipo asistencial fue la sistolía, seguido de la fibrilación ventricular. La supervivencia al ingreso hospitalario fue similar a la referida en estudios internacionales. Los cardíacos extrahospitalarios con ritmos desfibrilables asistidos en la vía pública como lugar del evento, menores edades se asociaron a mayor sobrevida al ingreso hospitalario. Esto porque cuando parás en la calle hay más gente que inicia mayor la resucitación a cuando sucede en el hogar.
Los pacientes resucitados con DEA presentaron una supervivencia al ingreso hospitalario del 62%. Bueno, y un poco el algoritmo, traje el algoritmo del paro cardíaco al adulto, que como ustedes saben, sé que no se ve porque es muy chiquito, pero bueno, empezar maniobra de resucitación cardiopulmonar, dice ahí, administrar oxígeno, conseguir el cardiodefibrilador y valorar el ritmo, si es desfibrilable o si es no desfibrilable. Este sería el algoritmo circular para el paro cardíaco. De vuelta, iniciar maniobras de resucitación cardiopulmonar básicas, ¿no? Las de calidad que decíamos, administrar oxígeno, conectar el monitor. ¿Y qué vamos a buscar? El ritmo desfibrilable, ¿está? Si es taquicardia, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular, vamos a chocar tan rápido como podamos, ¿sí? Hacer RCP de alta calidad, como dice ahí, buscar un acceso intravenoso, administrar adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, ¿tá? Si ese ritmo no revierte con electricidad, después del tercer vamos a administrar drogas, amiodarona, cocaína, y considerar la posibilidad de un dispositivo avanzado para la vía aérea. Acá otra cosa que quiero contar, cuando me recibí, lo primero que hacíamos cuando había un paro era ponerle un... Eras el 1, si diagnosticabas paro y le ponías sonda orotraqueal. ¿Ah? Recién ahí, después vía venosa central, si no encontraba un acceso venoso bueno. Recién ahí, masaje cardíaco. Se imaginan que la sobrevida que tenía, muy poca gente salvaba la experiencia. Desde que cambiamos del ABC al CAB, desde que priorizamos el masaje cardíaco, las chances de éxito y la sobrevida aumentaron. Y tengo mucha gente, gracias a Dios, salvada, y cambió. Los pacientes ahora se salvan, los choca y se salvan. Tengo algunas experiencias de casos que me han pasado en la guardia, de pacientes que han parado delante mío, entraron por dolor torácico, electro, enzima, esperar, hacen la muerte súbita, llaman la electricidad y los desfibrilas y vuelven a la circulación espontánea y se van hablando para el CTI, ¿no? Porque cambió el concepto, ¿sí? Bueno, lo que dicen las guías entonces, la resucitación cardíaca de alta calidad es presionar el tórax rápido a más de 100, 120 veces por minuto, presionar fuerte, que se deprime unos 5 centímetros, evitar interrumpir las compresiones torácicas, que el tórax vuelva a la posición neutra, decíamos, y cada 2 minutos cambiar de reanimador, ¿sí? O antes si se fatiga. Relación compresión-ventilación de 30 a 2, y hoy lo que se está testeando es no detener el masaje cardíaco, comprimir en forma continua y hacer las ventilaciones en forma asincrónica. Respecto a la desfibrilación, tenemos que saber que el equipo que tenemos, el cardiodefibrilador, si es bifásico o monofásico, hoy los modernos son bifásicos, lo vamos a hacer con la recomendación del fabricante, 120 o 200 Joule, y si no sabemos cuál es la recomendación, con la máxima energía disponible. Y los siguientes choques son con la máxima energía, con la misma energía que iniciamos. Si es el equipo monofásico, 360 Joule. Respecto a las drogas, tenemos 3 en nuestro arsenal: la adrenalina, que se hace 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, la amiodarona, que se hace en bolo de 300 miligramos la primera dosis, y se puede hacer una segunda dosis 150 miligramos. Y en la nueva revisión de las guías se puede usar la lidocaína, primera dosis 1 a 1.5 miligramos kilo. Respecto al manejo de la vía aérea, bueno, la intubación orotraqueal es el gol estándar, o se pueden usar dispositivos supraglóticos. Y siempre pensar, cuando el ritmo no es desfibrilar, pensar las causas que lo llevaron al paro, ¿sí? Las H y las T. Bueno, hacer las cosas con calma.
Bueno, gracias. Viene con premio. Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a culminar por la mañana con una exposición del doctor Cavalieri. Luis, dame 5 minutitos para poner acá la presentación acá. El doctor Cavalieri es como un tío de la vida, es el presidente del Consejo Regional Este, es uno del equipo, ¿eh? Es uno del equipo. Yo mientras voy poniendo esto y escuchando a Marcelo, con respecto a los viejos paradigmas, para nosotros que somos un poco jóvenes, para lo que es Uruguay, pero hace años que estamos de la vuelta, el primer gesto que ustedes tienen que tener frente a una persona que no responde, no respira, es el cardiofibrilador, es las palas. Es algo que uno lo aprendió después y era tal cual, estaba, vamos a poner el tubo, vamos a poner esto, pero uno, primero las palas, porque si uno le pone las palas, dice FBTB, asistolía, piensa en el algoritmo. ¿Ah? Y bueno, y de que cuenta Marcelo, nos pasó junto un jueves, el apellido es Artigas, es payador y sigue haciendo sus payadas. ¿Ah? Fue con un dolor torácico, con un infarto con ST lateral de 5B6, ¿te acordás? Yo estaba en policlínica. Le fibriló en la cara, lo chocó, y ese paciente antes, si nos poníamos a pensar, a mirar, parar un poco, se termina consumiendo el ventrículo en 5 minutos y no tenés nada para hacer. ¿Ah? O sea que eso por un lado. Por otro lado, las energías máximas, siempre cuando vayan a cardiovertir o defibrilar. Ahora en el último Congreso Mundial de Cardiología hay un estudio que avala la energía máxima frente a eso. Y la base fisiopatológica es, si yo tengo un miocardio inestable, yo tengo que capturarlo y resetearlo todo con la máxima energía. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias.
nada de lo que voy a decir no está en los libros, ni nada de lo que voy a decir es personal. Simplemente nosotros hemos adquirido experiencia en el manejo de la responsabilidad profesional a través del trabajo en el SAIP, que es nuestra cooperativa de seguros, donde tuvimos oportunidad de tomar contacto con el mundo real. Está todo escrito, pero el mundo real es diferente. Y el mundo real es cambiante, además. Yo voy a introducir algunos conceptos clásicos, pero también me voy a referir a los cambios. Así que, nuevamente, gracias. Bueno, clásicamente el tema de la buena práctica clínica se refería a la parte superior de la diapositiva, pero hemos visto en los últimos años que si no hay una comunicación eficaz, y eso da para una charla de varios días, si no se respeta el consentimiento, si no se respeta la voluntad del paciente, si no se le explica de una manera clara lo que se pretende hacer, y algo que no estaba. Perdón, la multimedia no. El tema de los resultados, siempre nos enseñaron que la medicina era una obligación de medios. Bien, últimamente los pacientes piden resultados. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos encargado de vender resultados, entre otras cosas. Entonces hoy la gente reclama, porque en la televisión todo es mágico, nuestros anuncios publicitarios para conseguir un poco de trabajo, para mejorar nuestro estatus, les ofrece cosas y la gente hoy nos reclama resultados. Entonces, para que haya mala praxis es necesario un daño, pero la mala comunicación, los resultados inesperados, la falta de consentimiento, y yo diría la falta de compasión o de empatía o de la soberbia, nos van a llevar sistemáticamente a conflictos. Y esos conflictos de alguna manera nos van a arruinar la vida. Entre otras cosas, nos van a llevar rápido a la burnout, a la depresión, nos van a llevar a los estrados judiciales, o nos pueden traer al Tribunal de Ética Médica y Colegio, que es un estrado judicial más que nosotros nos hemos dado. Entonces, la responsabilidad profesional de los médicos, en este momento la podemos resumir en estos ítems. Y cuando hablamos de responsabilidad ética tenemos que hablar de colegio médico, que estamos en la casa del colegio médico. Tenemos la particularidad propia del Uruguay que el colegio médico es una ley. Pero la otra particularidad es que el código de ética médica es una ley. O sea, digamos, de alguna manera el tema ley o moral en nuestro país está muy estrecho, ¿verdad? Nada de lo que es moral queda por fuera de la ley, prácticamente. Entonces, cuando hablamos de ética y de moral, tenemos que hablar de comunicación y de nuestro actuar diario. En nuestro actuar diario a veces nos tratamos mal o tratamos mal a nuestros pacientes. En ese caso, la barrera que nosotros podemos ofrecer para evitar judicializar el tema es la mediación, que consiste en que voluntariamente los colegas se acerquen al colegio regional, paciente se acerca al colegio regional y nos pida una puesta en comunicación.
una puesta en comunicación con el colega que lo ofendió o con el colega que le hizo sentir de alguna manera mal. La mediación es una alternativa a la judicialización de los temas y queremos darle mucho hincapié a ese tema, a la mediación. También se está haciendo mediación en el Poder Judicial como una alternativa a la judicialización. Si la primera barrera falla, está el Tribunal de Ética Médica, donde ya el tema es más serio. El Tribunal de Ética Médica puede tomar, digamos, sanciones con la persona que es condenada, que pueden ir a la suspensión del título. Por otra parte, con la ética en este momento, eso es una apreciación personal, creo que tenemos una herramienta muy buena que es el BienPro, que es el servicio de bienestar profesional que el Colegio Médico ha creado y que está a disposición de todos ustedes y de todos nosotros. ¿Para qué es el BienPro? Es para atender una necesidad que cada día desgraciadamente es más frecuente digamos, repercusiones muy serias sobre nuestra vida, como pueden ser las adicciones, cualquiera sea ellas, o la depresión. Entonces, lo interesante es que el colegio nos acerca una herramienta gratuita y anónima para tratarnos, que está a disposición y que, ¿por qué en la obligación ética? Porque creo que nosotros tenemos la obligación ética de cuidarnos, porque enfermos atendemos mal a nuestros pacientes, eso está puesto en el Código de Ética Médica, pero también tenemos la obligación ética de cuidar a nuestros compañeros. Creo que es tiempo de que nos tratemos mejor. Y una de las maneras en que podemos tratarnos mejor no es haciendo comentarios en los corrillos o riéndonos del compañero de lo borracho que estaba y de lo borracho que se pone todos los fines de semana y de que lo echó la mujer y que etcétera, 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 ¿verdad? Lo mismo ocurre no solo con el alcohol, que es sin duda la droga que no percibimos, cuyo riesgo no percibimos, sino con otras situaciones bastante más serias, ¿verdad? Que en nuestra profesión, lamentablemente, se ven tanto como en la población general, o más en algunos círculos cerrados. Si con el compañero que vemos en esa situación, nuestra obligación sería hablarle, pero también, si no nos animamos, si no es posible la comunicación, podemos pedir al BienPro que lo llame para ofrecerle los servicios. Bueno, después, con respecto a la responsabilidad administrativa, hay una cosa que nos puede pasar. Pueden pasar dos cosas en el transcurso profesional. O que simplemente nos pidan informes sobre una actuación, o que nos incluyan en un sumario. Esa es una situación que los médicos no advertimos como riesgo, pero el sumario, especialmente en ACE, es una que puede traerles problemas muy serios, ¿sí? Vinculados después a la responsabilidad civil, ¿verdad? Con respecto a la responsabilidad civil, quisiera recordar que todo acto médico es un acto jurídico, ¿verdad? Como aprendimos con Guido Berro y con Alain Garay. O sea que hablar un médico de responsabilidad es hablar del trabajo diario, ¿sí? Y el trabajo diario cada acto nuestro es un acto de responsabilidad civil y penal. Por lo tanto, esa responsabilidad depende un poco de dónde ejerzamos el acto. Si nosotros somos empleados de una institución, tenemos una relación extracontractual, o sea,
la institución hizo el contrato con el afiliado, entonces el afiliado tendría 4 años para recurrir ante una queja ante nuestros servicios. Si fuera en la esfera privada, la responsabilidad es por 20 años. Pero ¿qué ocurre? Que algunas instituciones, para salvar un poco su responsabilidad, llaman al médico en garantía. ¿Qué quiere decir eso? Que es un mecanismo legal por el cual la institución dice que todo está bien, pero en caso de que algo haya fallado, la culpa es de Cavalieri. ¿Sí? Entonces, si todo sale bien, estamos todos contentos, está todo bien. Ahora, si salió mal, decir, no, pero mire, la institución actuó muy bien, pero acá ponemos a Cavalieri en el juicio. Resulta que de repente eso es a los 19 años de haber hecho el acto médico. Y quizás yo esté jubilado, no importa. Estoy metido en el proceso civil. Estoy metido en la demanda. ¿Verdad? Porque es un mecanismo legal. Y lo peor de todo es que la responsabilidad civil se hereda. O sea que es un regalo que uno puede dejar a sus hijos. Por eso que nuestro seguro ofrece a los médicos que se van a jubilar una cobertura de por vida con una cuota más, porque ha pasado de llegar el cedulón a la viuda o a los hijos. ¿De acuerdo? Con respecto, han habido cambios con respecto a la responsabilidad penal, y esto es un breve resumen que pude sacar del doctor Gonzalo Fernández, que es nuestro asesor, pero los cambios son muy importantes. Ustedes saben que desde el 17 funciona con varios arreglos el nuevo Código de Proceso Penal. Entonces, su finalidad fue disminuir el número de presos sin condena, o sea, disminuir la cantidad de gente que está en la cárcel y que todavía no está condenada, lo que se llamaba la prisión preventiva. Y además, actuar sobre la lentitud de los juicios, ¿verdad? Porque todo era conducido por el juez. Ahora ocurre que el juez ya no es el que investiga. Primer cambio. Es el fiscal. La denuncia se hace ante una fiscalía. En la fiscalía se sortean los casos, y a usted le puede tocar, y con el fiscal Juan. Otra cuestión es que de entrada nuestro abogado tiene que estar presente, porque ese fiscal se encarga de buscar las pruebas, pero además nosotros tenemos que aportar pruebas de nuestra inocencia. O sea que está un poco lo que uno había aprendido de la justicia, está un poco patas para arriba, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en la práctica eso, al ser juicios orales y públicos, ha llevado a largas jornadas extenuantes, sin tiempo real para los estudios jurídicos penales, que han aumentado su trabajo, sin tiempo real para los juzgados, con lo cual los fiscales presionan para llegar a acuerdos en lo que se llama un proceso abreviado. Entonces dice el doctor Gonzalo Fernández que ahora, con el nuevo proceso, el 97% de los casos no van a juicio. ¿Eso es bueno o no ir a juicio? Bueno, depende de dónde se lo mire. Del punto de vista económico no es tan bueno, ¿verdad? Porque se presiona, aunque uno tenga seguridad, aunque el abogado tenga la seguridad que nosotros no estamos incurriendo en delito, igual estamos presionados a negociar de alguna manera. Entonces,
se negocia entre los abogados y el fiscal, se llega a un acuerdo y ese acuerdo se lleva al juez. El juez lo único que hace es, en este caso no es juntar pruebas, interrogar, etcétera, sino directamente homologar el acuerdo. En lo que se llama los acuerdos reparatorios, ¿verdad? Que ahí están los artículos del nuevo Código de Proceso Penal, que se aplica a los delitos dolosos y culposos donde no media el interés público. O sea, un poco aquello de la alarma pública estaría en entredicho, pero no tanto porque, según Gonzalo Fernández, también es un poco de acuerdo a la visión del juez o del fiscal. Entonces, se obliga a llegar a un acuerdo que puede ser simbólico o material con la víctima. O sea, a cambio de procedimiento civil, que es largo, al penal abreviado, se busca un acuerdo reparatorio económico. Reparatorio económico, que es lo que buscaban en el juicio civil antes. ¿Sí? Entonces la responsabilidad penal ahora, difícilmente le imponga al médico prisión preventiva o una pena de prisión, cosa que no pasaba antes. Algunos colegas estuvieron presos, lamentablemente, mientras se investigaba. Pero las medidas reparatorias pueden ser sociales, o sea, trabajo comunitario, pero seguramente lo que busque la víctima sea una reparación económica, ¿verdad?, en dinero. Y un slide para los residentes quirúrgicos, que también es una inquietud de los compañeros. Los residentes quirúrgicos son médicos en formación. Lamentablemente son utilizados como fuerza de trabajo. ¿Sí? No sé si lamentablemente, porque se aprende trabajando, pero no es la consideración de un aprendiz o de un alumno la que se le hace en algunos lugares. Entonces se les exige pericia. El residente quirúrgico acaba de entrar a veces, ¿verdad? Del punto de vista jurídico, y en eso el doctor Guido Berro ha sido muy enfático, años ya con comunicados de la Cátedra de Medicina Legal, tiene que tener una actividad supervisada. Internos y residentes tienen que tener actividad supervisada. No es la realidad, ¿verdad? Bien. Entonces, sepan que hay una responsabilidad en base al rol. O sea, el que delega en quien no está... bueno, todos actuamos un poco por delegación, porque hay, como dice Federico, hay que trabajar en equipo. Pero la persona que delega tiene que delegar en una persona idónea para hacer el trabajo. O sea que no es que el jefe del equipo se saque la responsabilidad encima, porque él mantiene su responsabilidad por delegación. Pero también tiene el residente la responsabilidad por asumir. O sea que ninguno de los dos se salva de la responsabilidad en ese caso. Y hay una, digamos, un poco lo que apuntaba el doctor Gonzalo Fernández es con respecto a cómo figurar en la lista de la cirugía, donde a veces, corrígeme si no es así, se pone al cirujano en formación como cirujano a efectos de ir generando determinado número de intervenciones. ¿Qué ocurre? Que si va como cirujano principal, la responsabilidad es de él. O sea que un poco son esos los cambios. Muchas gracias. Pará. Que yo estoy en una cosita acá. Bueno, gracias. ¿Vas por ahí? Bueno, pareciera que estuvo todo muy bueno. Los invitamos a pasar ahí, a compartir un lunch, conversar un poco y en unos 50 minutos retomamos la actividad con 4 o 5 exposiciones en la tarde.
Gracias. Me actualicé. Audio Jungle.